Yo creo que estamos todos. ¿Qué 11? Eh, las pruebas de caja blanca son las que se enfocan porque recuerde que condiciones, sentencias y decisiones solo lo tengo cuando tengo acceso al código, y en caja negra no tengo acceso al código. Mejoran la especificación. ¿En cuál tipo de prueba se utiliza el análisis de valores límite? En caja negra. ¿Verdadero o falso? Las pruebas no funcionales son un tipo de prueba de caja negra.
Ok, entonces hoy vamos a ver las técnicas, tal vez la caja no nos alcanza para hacerlas todas, pero igual continuaríamos el tema la siguiente semana. Recuerden que teníamos 5 niveles, estaba el nivel de pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema, de aceptación y de mantenimiento. También recuerden que teníamos dos tipos, las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. La semana pasada vimos cómo podíamos utilizar pruebas estáticas. Hoy entonces nos vamos a concentrar en pruebas dinámicas y específicamente en caja negra. Por lo que repasamos, las pruebas de caja negra básicamente lo que buscan es la verificación de funcionalidades del software sin tomar como referencia la estructura o el código interno, ¿verdad? De la aplicación. Tenemos 5 técnicas. Hay otras más, pero estas son las que nosotros vamos a ver en el curso. Clases equivalentes, valores límite, combinación por pares, tablas de decisión y diagramas de estado. Vamos a empezar por clases equivalentes. También se conoce como particiones equivalentes y básicamente lo que busca es definir una clase o una partición equivalente que básicamente es un grupo de datos que tienen un comportamiento análogo o equivalente. Es decir, eh, si yo tengo un formulario que lo que hace es, digamos que sumar, probablemente si sumo 10 más 10 o 20 más 20, digamos, lo que me varía es el resultado, pero esos datos en realidad tienen un comportamiento análogo. Si yo sumo dos números positivos, mi resultado va a ser un número positivo, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo decir que independientemente de si sumo 10 más 10 o 20 más 20, el resultado debería de ser un número positivo. Entonces puedo tratar de estandarizar mis pruebas teniendo como relacionando, digamos, datos que van a tener como características similares. ¿Qué significa de que estos datos tengan un comportamiento equivalente? Bueno, lo que significa es que por cada miembro de ese grupo, el resultado tiene un mismo significado o una situación específica. El método básicamente lo que intenta es dividir el dominio de entrada de un programa en un número finito de clases equivalentes, ¿verdad? Porque si no tendríamos que probar 10 más 10, 10 más 5, 10 más 20, ¿verdad? Todas esas serían pruebas, pero tenemos que tratar de delimitarlas de alguna manera, ¿verdad? Una prueba realizada con un valor representativo de cada clase equivalente es una prueba con cualquier, equivale a una prueba realizada con cualquier otro miembro de ese grupo, ¿verdad? Porque son equivalentes. Si el caso de prueba de esa clase equivalente detecta un error, cualquiera de los otros miembros también debería detectar un error, ¿verdad? Entonces, por eso se llama que son equivalentes, ¿verdad? Si la prueba es exitosa, con ese valor debería ser exitosa con cualquiera de los valores del grupo, y si falla, debería de fallar con cualquiera de los valores que están en el grupo, y viceversa. Los, eh, las clases se dividen en dos clases que son entradas válidas y clases que son entradas no válidas. ¿Qué es una entrada válida? Que me genera un valor esperado por el sistema. Y una entrada no válida es que genera un valor inesperado o una excepción. Vamos a ver algunos ejemplos.
La forma en que yo identifico las clases equivalentes es, primero identifico cuáles son las variables de ese formulario y cuáles son los posibles valores para cada una de esas variables. A partir de ahí, para cada variable, defino las clases equivalentes. Recuerden que voy a definir clases válidas y clases inválidas para cada variable. Luego que tengo definidas las clases, identifico los representantes para cada clase y luego selecciono los casos de pruebas. Esa es la lógica que sigue el método. Entonces, supongamos que yo tengo una condición de entrada específica a un rango de valores. Para este caso, yo voy a tener una clase de equivalencia válida y dos clases de equivalencia inválida. Supongamos que lo que tenemos es un contador y ese contador puede ir de 1 a 999. Eso es como lo que me está diciendo la especificación. La variable entonces sería contador y la clase válida es todos los valores que están en el rango de 1 a 999. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sería inválido? Por eso dice que se identifican dos clases inválidas. Todos los valores que están por debajo de 1 y todos los valores que están por encima de 999. Entonces, para este ejemplo, tendríamos una clase válida y dos clases inválidas. Si la variable, lo que especifica es un valor o número de valores, entonces vamos a identificar igual una clase válida y dos clases no válidas. La condición es que para un vehículo, puede definirse de 1 a 6 propietarios. Entonces, propietarios sería la variable. La clase válida es que puede estar entre 1 y 6 propietarios y inválido es que no hayan propietarios o que hayan más de 6 propietarios. Vean que aquí no ponemos menor que 1 porque no se aceptarían valores negativos, ¿verdad? ¿Qué pasa si una condición de entrada es lógica? O sea, debe cumplir con eso. Aquí lo que vamos a tener es una clase válida y una inválida. El primer carácter del identificador debe ser una letra. Entonces, tenemos la variable identificador. La clase válida es que el primer carácter sea una letra y la clase inválida es que el primer carácter sea distinto de una letra, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea distinto de letra ya va a ser inválido. Entonces, ahí tenemos dos clases de equivalencia, una válida y una inválida. Tenemos un programa que calcula el precio de un producto en función de su valor, un descuento que es en porcentaje, y los gastos de envío establecidos son 6, 9 o 12, según el envío que haya que realizarse. El valor del producto es numérico, positivo, con 2 decimales, y el descuento es numérico, sin decimales y de 0 a 100. ¿Cuáles serían entonces ahí las variables? El precio sería una variable. No. El descuento y los gastos de envío. Entonces tendríamos el precio, el descuento y los gastos de envío, ¿verdad? Esas son las tres variables. Entonces ahí ya identificamos las variables. Ahora seguirían las clases de equivalencia. Entonces, para precio, ¿qué sería válido y qué sería inválido?
no puede ser negativo, entonces diría, el precio de un producto puede ser cero. No, ¿verdad? No, no tiene lógica que el precio de un producto sea cero. Entonces podríamos definir que vaya de 0,01 porque tiene que tener dos decimales y puede ser hasta 1.000.000, 1.000.000.000, o sea, no sabríamos. Entonces sí que tiene que ser nada más mayor o mayor estricto que cero, ¿verdad? Mayor o igual o mayor estricto que cero sería una forma de representarlo. ¿Qué sería entonces inválido? ¿Verdad? Que sea menor o igual a 0,1. El descuento dice que es sin decimales y va de 0 a 100. Entonces este es un rango que puede ir de 0 a 100. ¿Qué sería inválido? Que sea menor que 0 o mayor que 100. Y los gastos de envío son establecidos, entonces los valores válidos es que sea 6, 9 o 12, ¿verdad? ¿Qué sería inválido? Que sea diferente de 6, diferente de 9 o diferente de 12, ¿verdad? Todos los valores diferentes de esos tres son inválidos. Aquí yo más o menos ahí tengo la tabla. Agregué otras clases inválidas, porque en inválido uno puede agregar, digamos, si quieres ser muy estricto, pues otros detalles. Por ejemplo, me interesaría evaluar que no sea un valor numérico, que va a ingresar texto, por ejemplo, también sería una clase inválida. Pero los que nosotros definimos sí están ahí, ¿verdad? De piso creo que agregué. ¿Qué es lo que decía? El siguiente paso es defina los representantes y se define un representante por cada clase. Entonces, para el valor del producto tengo 1, 2, 3 clases de equivalencia, ¿verdad? Entonces debería de tener 3 representantes, uno por cada clase. 1.000 sería el representante de esta clase, menos 1.000 sería el representante de esta clase y Hugo sería el representante de esta clase. ¿Estamos de acuerdo? Descuento tiene 1, 2, 3, 4 clases de equivalencia. 10% sería el representante de esta clase, menos 1%, 102% y Hugo sería el representante. Vean que aquí tengo 3 clases de equivalencia, 4 y 5. 5 clases de equivalencia. 6, hay que probar con cada uno, con 9 y con 12. 5 sería el representante de esta clase y Hugo el representante de esta clase. ¿Estamos de acuerdo? Y el siguiente paso decía, después de que usted tiene dos representantes, defina los casos de prueba. Entonces, el primer caso de prueba que yo tendría que realizar es probar con 1.000, probar con 10% y probar con 6. El segundo caso de prueba, probar con 1.000, con 10% y probar con 9. Tercer caso de prueba, probar con 1.000, 10% y 12. Y así sucesivamente. 1.000, 10% y 5. 1.000, 10% y 1. Y así hasta que hago todas las combinaciones posibles. ¿Estamos de acuerdo?
Vean que en estos casos de prueba lo único que hice fue combinar con varios, ¿verdad? Pero igual hay que combinarlos con los inválidos. Esto me daría 60 casos de prueba. Para una ventana que tiene 3 variables. Obviamente, entre la complejidad de la ventana sea mayor, voy a tener mayor número de casos de prueba. ¿Cómo hago para saber cuántos casos de prueba son sin tener que empezar a hacer todas las combinaciones? Bueno, vean que tengo 3 representantes de valor del producto, 4 representantes de descuento y 5 de gastos. 3 por 4, 12 y 12 por 5, 60. ¿Sí? Encuentro que son 60 casos de prueba. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice que tengo un sistema de membresía de televisión. El módulo permite como entrada una contribución de 0.01 a 99.999.99. También recibe el estatus de miembro que puede tomar valores de regular, estudiante y retirado. Ese sería un ejemplo. ¿Cuántas variables tengo ahí y cuáles? La variable se llama contribución. Ajá. Contribución y estatus. Este es otro ejemplo y si este nada más tiene cantidad. Contribución. Recuerden que tenemos valores válidos, valores inválidos y luego los representantes. Y luego tengo estatus. ¿Cuáles serían los valores válidos para contribución? Lo que va de 0.01 a 99.999.99. ¿Qué sería inválido? Que sea menor que 0.01 y que sea mayor a 99.999.99. ¿Cuántos representantes necesito ahí entonces? 3, ¿verdad? Porque tengo 3 clases. Un valor aquí que esté entre estos rangos, entonces digamos que ahí podríamos poner 100. Menor que 0.01, entonces podría poner 0. Y mayor que 99.000, entonces podría poner 1.000.000. ¿Estamos de acuerdo? Y para estatus dice que puede ser regular, estudiante y retirado. Y luego entonces inválido sería todo lo diferente a regular, estudiante
y retirado. Entonces aquí los representantes serían regular, estudiante. Tengo 4 clases, ¿verdad? Retirado y otro. ¿Estamos de acuerdo? En la otra dice que el módulo lee la cantidad que el usuario desea retirar de su cuenta. La cantidad debe ser un múltiplo de 5 y debe ser menor que o igual a 200. Entonces, aquí lo que tenemos es una variable que se llama cantidad, que sería válido. Lo que esté, tiene que ser múltiplo de 5. Entonces tiene que ir de 5 a 200. Pero además no puede ser 12, ¿verdad? O no puede ser, este, entonces aquí además tengo que decirle que es una y que sea divisible, ¿verdad? Entre 5. Son todos los valores que están en ese rango, pero además tienen que ser múltiplos de 5, ¿verdad? Y entonces, inválido sería menor que 5, mayor que 200 y no múltiplo de 5. Y entonces ahí los representantes podrían ser 10, 0, 300 y, por ejemplo, 12. Ah, ese sería. Ok, si nos vamos a el formato que vimos, creo que hace como un par de semanas, para documentar los casos de prueba, recuerden que nosotros escribíamos el código del caso de prueba, el nombre, la descripción, si tenía precondiciones, y había una parte donde decía pasos. Eso es lo que tenemos que ingresar en los pasos. Entonces, ingrese al formulario X. En el campo contribución, ingrese 100. En el campo estatus, ingrese regular. ¿Qué sería exitoso? Que me devuelva verdadero. ¿Qué sería un caso de prueba fallido? Que me devuelva falso. Pero entonces en los pasos lo que necesito incluir es las variables del formulario con los respectivos representantes que quiero que utilicen en el caso de prueba. Preguntas hasta aquí. ¿Los números de bien? No, los números, usted los puede poner, los puede enumerar de 1000 a 50, de 1000 a 1060, digamos. Es un código que yo le simplemente empecé uno en uno y los empecé combinando y hasta que llegué a 60. Que es este, ahí está en el TEC digital. Ese es este ejemplo. Aquí están, yo les puse 1, 0, 1, 0, 2. Usted aquí pudo haber empezado en 1001 si quisiera, digamos, ese es un código. Y simplemente lo que hice fue ir combinando el representante de cada variable hasta que los combiné todos hasta llegar
En este caso llegaba hasta 60. Habrán formularios en los que aquí lleguemos a 200 o lleguemos a 1000. Por ejemplo, un formulario eh, con unos combos de país, provincia, cantón y distrito, eso es una cantidad de casos de prueba exorbitante, ¿verdad? Porque tengo 7 provincias, 84 cantones y por cada cantón un montón de distritos, entonces eso me va a dar un montón de representantes. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar en este. Voy a pasárselos ahí. Claro, es que seguro tengo otro. No, igual yo siempre les dejo el mío de referencias para que busquen como otro. Básicamente es buscar un formulario y aplicarle todas esta técnica, ¿verdad? De identificar las variables, describir las clases para cada variable. Digamos aquí, es que como tiene tantos, ves aquí, entonces yo le puse que el campo field names, cuáles son las clases válidas, qué es inválido, ¿verdad? Es como describir para que vayamos aplicando la técnica. Voy a borrar estos otros porque hay algunos que tienen hasta errores. Tal vez no agreguen nada hasta que los termine de borrar porque si no es capaz que borro lo que han agregado ustedes. Puede ser un formulario de login, puede ser un formulario de búsqueda. Listo. Y ok, vamos a ver algunos. Este es delete code. Dice que tiene username, password, confirm password, email address. Entonces, el campo de username dice que tiene que tener una longitud de entre 4 y 30 caracteres. Entonces, que el texto esté vacío, que sea menor a 4 o que tenga más de 30, que sea un valor numérico. Ajá. El password eh, dice que tiene que ser entre 6 y 20 caracteres. Es válido que sean todos números. Es cierto, eso sí es válido. Ok. Y también acepta caracteres especiales.
Inválido sería vacío, un texto menor que 6 y un texto mayor que 20. Y en la confirmación del password puede ser que uno escriba igual que el password, digamos, que se repite o que las vuelva a repetir, digamos, como dijo Fabricio, cualquiera de las dos cosas son válidas. Y si hay que agregar ¿verdad? Que debe ser, tiene que cumplir que sea igual que el password, ¿verdad? El email eh, tiene que tener un arroba, tiene que tener un punto, un dominio que sea permitido. Este otro dice que tiene nombre, apellido, email, un código teléfono y un nombre de empresa. Ahí están las variables. Aquí lo que pasa es que las clases válidas tienen que ser por variable, ¿verdad? Cada variable tiene que tener o sea, cuáles son las clases válidas para nombre, cuáles son las clases válidas para apellido, ¿verdad? Hay que definirlas por variable. Vamos a ver este otro, que ese es de una tarjeta, ¿verdad? El número de tarjeta, fecha de vencimiento, el código y el nombre de la tarjeta. Em, el número de tarjeta dice que tiene que ser de un número de 16 dígitos, ¿verdad? Entonces lo podemos escribir así, tal cual, o uno podría decir que debería ser un valor que empieza en 1 hasta llegar a los 16 dígitos con puros 9. Esa es otra forma de escribirlo, pero sí está bien. Inválidos, aquí sería texto, ¿verdad? Texto es lo que sería inválido. No acepta números negativos, no se aceptan decimales. Y aquí la clase inválida sería que tenga más de 16 caracteres o que tenga menos de 16 caracteres también, ¿verdad? Puede ser, si ingreso 15 caracteres, sería inválido. Eso también hace falta agregarla ahí. La fecha de vencimiento, ajá, ¿sí? Creí que alguien preguntó algo. La fecha de vencimiento son 4 números. Este, para los meses, los valores válidos van de 0, 1 a 12. Las clases inválidas es más de 5. Aquí tiene que ser mayor o igual, ¿verdad? Porque mayor que 5 sería 6. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando utilizamos el mayor estricto es mayor o igual que 5. Y aquí menor o igual a 3. Letras no acepta, caracteres no acepta y meses mayores a 12, ¿verdad? Tampoco están permitidos. Aquí podría ser otra forma de hacerlo para la fecha de vencimiento es que la subdividamos, ¿verdad? Una variable que se llame mes y una variable que se llame año, ¿verdad? Entonces, se podría hacer por separado, es otra forma, también es válido, digamos, hacerla como una sola o dividirlo. Eh, Obviamente, si lo dividimos, somos un poquito más estrictos en el sentido, ¿verdad? De que como lo estamos haciendo por separado, ¿verdad? Hay como mayor precisión en la forma de revisarlo. Y la otra cosa que hay que tener presente con respecto a las fechas es que, por ejemplo, para el caso de las tarjetas de crédito, la fecha de vencimiento debería ser mayor a la fecha de hoy, ¿verdad? Entonces, esa es otra regla que nosotros podríamos agregar, que la fecha de vencimiento sea mayor a la fecha de hoy. Es otra variación. Eh, el CVV, que es números entre 1 y 995 y 3 dígitos, inválido que tenga letras mayor a 3 dígitos y menor a 3 dígitos, ¿verdad? Y caracteres también es inválido.
El nombre de la tarjeta es aquí tal vez con eso lo que hay que tener cuidado es que no podemos definir un valor X, ¿verdad? Porque entonces estamos siendo ahí un poco ambiguos. Hay que definir como cuál es el tamaño que le vamos a dar para poder ejecutar la prueba, porque sí, pero hay que definir un valor. Puede ser que el campo de texto lo acepte, pero digamos, si yo le pongo 1 millón de caracteres, en alguna parte va a fallar. Puede ser que, por ejemplo, a nivel de base de datos, no es, sea donde se caiga, ¿verdad? Entonces, cuando yo le dé insertar, ya eso no me lo va a permitir. Entonces, hay que definir un valor, puede ser a nivel del requisito. Aquí, como estamos haciendo una prueba, digamos, no pasa nada, ¿verdad? Pero sí, cuando estamos a nivel de un sistema real, hay que definir un valor. Puede ser que esté a nivel de requisito, puede ser que esté a nivel de la base de datos, o puede ser que esté a nivel de la interfaz, ¿verdad? Entonces sí hay que buscar cuál es ese valor que vamos a medir. O puede ser, digamos, simplemente que no nos interesa el tamaño, ¿verdad? Entonces puede ser que simplemente definamos que es algo diferente de vacío, ¿verdad? Y vamos a ver cuál otro. Este dice que es un formulario de contacto, nombre, email, asunto, mensaje. Para el nombre dice que entre 5 y 40 caracteres, inválido, que sean solo números. Para la email, ¿verdad? Aquí simplemente se evaluó por el tamaño, ¿verdad? Y, y así sucesivamente. Preguntas hasta aquí con respecto a clases de equivalencia. Como por ejemplo, ese como es caja negra y siempre está pensado a nivel de interfaz. Pues en el caso de los robots, Son todos los valores del combo box son representados. Son una clase válida. ¿y cuál es la parte válida? Se nos puede poner una opción que dice, ¿sabes vos? Porque es válida la opción. Sí. No habría clases inválidas. Eh, es que eso ya es a nivel de cómo lo implementa el programador, digamos, a nivel de, recuerde que estos clases yo los puedo definir o directamente a nivel de la interfaz o los puedo definir a partir de la especificación. Entonces el requisito debería decir, bueno, son los países. Entonces, los países válidos son tales y tales, o sea, los 600 o los 700 que hay. ¿Qué sería inválido? Cualquier valor distinto de esta lista. Así es como lo voy a definir. Que el programador después lo implemente con un combo box o lo implemente con un campo de texto donde yo lo ingreso, entonces ya eso es como cómo lo voy a implementar yo. Pero a nivel de el caso de prueba, digamos, simplemente yo le tengo que decir, puede ser que sí logramos identificar que lo implementó con un combo box, entonces ese caso de prueba que nosotros estamos haciendo de un valor diferente de la lista, no se puede ejecutar, pero ya está, está validado a nivel de la interfaz, no sé si me explico. En este caso, digamos, del robot, por ejemplo, un valor podría ser no algo que podría ser que no se le nada, ¿sabes? Correcto. Sí.
Igual, digamos, hay como que por defecto me ponen como el primero, por ejemplo, entonces eso también ya, no se podría. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Eh, ok, vamos a ir a el... Ok, entonces ahora vamos a ver la siguiente técnica que es la de valores límites. Esta técnica en realidad está basada en los casos equivalentes, pero le hacen una mejora. Y toma como base o como punto de partida que generalmente los defectos tienden a estar agrupados sobre o debajo de los extremos de las clases de equivalencia, que se conocen como límites, ¿verdad? Y entonces lo que hace es centrarse en hacer pruebas en esos límites. ¿Por qué creen ustedes que los defectos tienden a estar en los límites de las clases? Y tal vez por problemas con comparadores o con índices. Los controladores son simples, ¿verdad? Entonces, era un mayor estricto, utiliza un mayor igual. O al revés, era un mayor igual, utiliza un mayor estricto. O, ¿verdad? Entonces, los defectos tienden a estar agrupados por ese preciso problema, ¿verdad? En los límites, ahí es donde vamos a encontrar mayor cantidad de defectos. Entonces, como ya les dije, lo que vienen es a refinar las clases de equivalencia y se centra en encontrar casos de prueba enfocados en los bordes o en los puntos finales de cada partición. Las clases de equivalente que buscan defectos en el código que se encarga de cada clase de equivalencia, mientras que los valores límite son miembros de la clase de equivalencia que también buscan defectos en la definición de los bordes. O sea que sí, tomo como base la clase de equivalencia para definir los casos de prueba, pero centrándome en los bordes. Esta técnica tiene una limitante. Solo puede ser utilizada cuando los elementos de la clase de equivalencia están ordenados. Por ejemplo, cuando son valores numéricos o valores de la tabla ASCII. O sea que si yo tengo una clase de equivalencia que es un rango de valores entre 100 y 200, ahí yo puedo aplicar valores límites. Pero si tengo, por ejemplo, el nombre, no puedo aplicar valores límite, ¿verdad? Porque no sé cuál nombre va primero, cuál nombre va después, ¿verdad? Ese tipo de cosas hay que manejar un poco con cuidado. Lo primero que debo hacer entonces es seguir el proceso de las clases de equivalencia. Entonces identifico las variables, identifico las clases de equivalencia y una vez que tengo los casos válidos e inválidos, entonces cuando voy a identificar los representantes, se identifican siguiendo estos. Vean que están centrados, defino más representantes para una clase porque ven que selecciono el valor máximo que puedo representar, el valor máximo menos 1 y el valor máximo más 1. Igual fue con el mínimo, ¿verdad? Para centrarme en los extremos, en los bordes. Ejemplo, aquí lo que tenemos es una fecha, esta fecha la subdividí en día, mes y año. La clase varia de día va de 1 a 31, el mes de 1 a 12 y en el año definimos un rango de 1812 a 2013, porque era algo particular. Ahí podíamos ver puesto 2025 o 2050, pero digamos que para el ejemplo 2013.
Las clases inválidas, obviamente, menor que 1, mayor que 31, que no sea numérico. Este valor también va a cambiar, obviamente, dependiendo del mes, ¿verdad? Porque para febrero, varía, junio, ¿verdad? Hay meses que tienen 31, otros que tienen 30 y así. Entonces, una vez que tenemos las clases de equivalencia, definidos cuáles son válidos y cuáles son inválidos, la forma en la que voy a definir mis representantes, dijimos que era así. El valor mínimo, dijimos que era 1 y el valor máximo 31. Entonces, el mínimo menos 1, 0, el mínimo más 1, 2. Hay un valor promedio que definimos en 15. El máximo es 31, máximo menos 1, 30 y máximo más 1, 32. Lo mismo hicimos con el mes, ya que el mínimo era 1 y el máximo era 2, entonces hay que probar con 13 y con 11 y con 2 y con 0. Y en el año era 1812 y 2013, entonces igual, 2012, 2014, 1813 y 1811. ¿Cómo voy a definir los casos de prueba? El primer caso de prueba podría ser probar con el mes 6, el día 15 y el año 1812. Todos estos están en la tabla anterior, los casos valores. El valor esperado es que este sistema lo que me va a devolver es la fecha del día siguiente. Entonces, por eso me devuelve el 16 de junio de 1812, que era 15. El siguiente es 6, día 15, año 1803, entonces me devuelve el 16 de junio de 1803. Aquí lo que varió fue el año 1912, entonces me devuelve lo mismo. Pero vean que en este ejemplo, el mes es 6, día 31 y 1912. Aquí la salida esperada es un error porque en junio solo llega hasta 30, entonces esta combinación no es válida. Entonces, este caso de prueba me va a dar. Y así, ¿verdad? Hasta que cubrimos todos los casos de prueba que se necesitan. Vamos a ver algunos ejemplos de cosas que es importante que tengamos en cuenta cuando utilizamos esta técnica. Vean que estoy hablando de que se le resta un menos 1. Cuando el valor es entero, obviamente, ese menos 1 es si tengo 99, paso a 100 y paso a 98. ¿Verdad? Cuando es un valor entero. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, es un valor decimal? Vean que aquí además tiene 2 decimales. Entonces, el valor aquí ya no es menos 1, sino menos 0.01, ¿verdad? Porque tengo que fijarme en la precisión del dato. Porque si yo le quito 1 entero, el valor que voy a probar es 998.99. Y cuando vamos al mayor estricto, ¿verdad? Entonces, no es el valor que yo quiero medir. El que yo quiero medir es 999.98. A ver qué es lo que hace. Entonces, tengo que tener cuidado en ese menos 1, porque no es un menos 1 entero, sino estoy haciendo referencia a la precisión del dato. Si hubiera tenido un decimal, entonces el menos 1 hubiera sido menos 0.1. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado con la precisión. Entonces aquí la precisión es de menos 0.01. ¿Qué pasa? Dijimos que se podía aplicar para valores de la tabla ASCII. La tabla ASCII, ustedes saben que está ordenada. Entonces yo ya sé que la A mayúscula, así que la B mayúscula, ¿verdad? Y luego pasan los minúsculas y luego, ¿verdad? Los caracteres especiales, etcétera, ¿verdad? Tienen todo un valor. Entonces yo la puedo aplicar a la tabla ASCII, no solamente a valores numéricos. Pero entonces, por ejemplo, en este caso tengo
que es lo que voy a evaluar, es una clave que tiene que tener entre 6 y 10 caracteres alfanuméricos. Entonces vamos a evaluar. En este lado, el tamaño solo es válido valores entre 6 y 10 caracteres. Y en la parte de abajo vamos a evaluar que sean caracteres alfanuméricos. Entonces sería, empiezo desde el 0 hasta la Z minúscula. Todos esos valores que están en la tabla ASCII son válidos. Los que están antes del 0 en la tabla ASCII son válidos y los que están después de la Z en la tabla ASCII son también inválidos. Entonces vean que yo puedo, entonces, los únicos valores válidos son los que están en el centro de la tabla, ¿verdad? Entre 0 y Z y entre 6 y 10. Si está antes del 0, es inválido, y si está por debajo del 6, en el tamaño, también es inválido, y así sucesivamente, ¿verdad? Esta técnica me dice que no es necesario probar inválido con inválido. Entonces, si en una combinación de casos de prueba, el caso de prueba que estoy probando es inválido, inválido, no es necesario ejecutar. ¿Por qué dice esto? Porque lo puedo cubrir en las otras combinaciones. Entonces, para este caso, vean que yo tenía como 6 tipos de clases. Que está entre 6 y 10, menor que 6 caracteres, mayor que 6 caracteres. Que está entre 0 y Z, menor que 0 y mayor que Z. Cuando empiezo a combinar, entonces, que esté entre 6 y 10 es válido, y que esté entre 0 y Z es válido. Esta es menor que 6, mayor que 10, menor que 0 y mayor que 0. Cuando empiezo a combinar, esto es válido con válido, esto es válido con inválido, esto es válido con inválido, y vean que esto es inválido y esto es inválido. Esto es inválido y esto es inválido. Entonces, estos 4 casos de prueba no es necesario probarlos. Entonces, pasamos de tener 9 casos de prueba a tener 5 casos de prueba. Eso me lo dice la técnica de valores límites. Si sus casos de prueba, las combinaciones de valores, todas son inválidos, no es necesario ejecutar. Entonces, en este caso, vean que esta tabla es la misma allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos de prueba. Son los mismos. Y dice que solamente hay que ejecutar 5, serían esos. Los de las esquinas no es necesario ejecutarlos porque es combinación inválida con inválida. Este es otro ejemplo de la fecha. Es parecida a la primera que les mostré. Solamente que aquí hicimos un cambio. El año lo pusimos como un mínimo y un máximo, o sea que es variable. Y el caso del día también lo pusimos como un máximo porque va a variar dependiendo del mes. ¿Cuántos casos de prueba vamos a tener? 3 de cada variable por 9, eso me da 27. Con clases de equivalencia me darían 7, que son esos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y con valores límite tendría 8. ¿Qué sería? Que agrega un caso de prueba adicional, ¿verdad? Porque
tendría que agregar un caso de prueba nuevo en el centro, ¿verdad? Que es para los mínimos y los máximos. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Reduce el número de casos de prueba que deben ser creados y ejecutados, porque vean que la técnica dice que puedo eliminar las combinaciones de inválido con inválido. Me permite elegir un subconjunto de pruebas más eficiente. ¿Por qué? Porque estoy centrado en los límites, ¿verdad? Son más eficientes para encontrar defectos. Y estadísticamente ya ha sido probado que los casos de prueba que exploran las condiciones límite producen un mejor resultado que aquellos que no lo hacen, ¿verdad? Entonces, esta es una técnica un poco más eficiente. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, no prueba todas las entradas posibles, ¿verdad? Y recuerden que según los principios de prueba dijimos que puede ser que el defecto estaba en aquella prueba que no ejecutamos, ¿verdad? Entonces, puede pasar. No prueba las dependencias entre combinaciones de entrada y no se puede identificar qué porcentaje del sistema fue probado, ¿verdad? Porque como dejamos casos de prueba sin ejecutar, entonces no podemos decir a ciencia cierta se ejecutaron el 80%, el 70%, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene más ventajas que desventajas. Entonces, es una técnica en realidad bastante utilizada. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una aplicación bancaria donde el usuario puede conectarse al banco por internet y realizar una serie de operaciones bancarias. Una vez que el cliente ha accedido al banco con las condiciones de seguridad, clave de acceso y demás, la información de entrada del procedimiento que gestiona las operaciones concretas a realizar requiere la siguiente entrada. Tenemos un código del banco que puede estar vacío o en blanco y un número de 3 dígitos. En este último caso, el primero de los 3 dígitos tiene que ser mayor que 1. Un código de sucursal, que es un número de 4 dígitos, el primero de los 4 dígitos debe ser mayor que 0. Y un número de cuenta, que es un número de 5 dígitos. Entonces ahí tenemos 3 variables. Código del banco, código de sucursal y número de cuenta. ¿Cuáles serían las clases válidas para código de banco? ¿Cuáles serían las clases válidas para código del banco? Dice que puede ser vacío y un número de 3 dígitos, pero ¿qué tiene que tener ese número de 3 dígitos? El primero debe ser mayor que 1, entonces puede ser vacío. Si el primer dígito tiene que ser mayor que 1, entonces empieza en ¿qué? En 2. Entonces iría de 200 a 999. ¿Estamos de acuerdo? Sería inválido, menor que 200 y mayor que 999. ¿Cómo elijo lo? Es estricto. ¿Cómo elijo los representantes? Entonces dijimos mínimo
Ok, el mínimo entonces es 200 y el máximo 999. El mínimo menos 1 entonces sería 199. Aquí tendría que probar con 201 y un promedio, digamos que sería 600. Aquí tendría que probar con 998 y aquí con 1000. ¿Estamos de acuerdo? El código de sucursal dice que es un número de 4 dígitos y el primero debe ser mayor que 0. Entonces, ¿cuál es el rango que admite aquí? 1000 a 9999. Sería menor que 1000 y mayor que 9999. De nuevo, mínimo menos 1, el mínimo, mínimo más 1, el promedio, el máximo menos 1, el máximo y el máximo más 1. Entonces aquí dijimos que el mínimo es 1000 y aquí el máximo es 9999. Entonces aquí sería 10,000 y aquí sería 9998. Aquí podríamos poner 5000 y aquí tendríamos 1001 y 999. ¿Estamos de acuerdo? Y el número de cuenta dice que es un número de 5 dígitos y ahí sí no pone ningún límite, podría ser 000, 5 ceros, digamos, ¿verdad? Entonces va de 0 a 99,900. Ahí. Generalmente, los números de cuenta en ese campo particular lo que hace es que completa con ceros al inicio, ¿verdad? Si escribo 995, entonces sería 00995. Entonces aquí lo que sí no acepta es valores negativos y ya más de esto. Igual aquí el proceso para definir los representantes es el mínimo menos 1 más 1, el promedio, el máximo menos 1, el máximo y el máximo más 1. Entonces aquí ya dijimos que el mínimo es 0, aquí sería negativo, aquí sería eh, aquí sería 1. Aquí el promedio podría ser sin esta cosa. 1000. Aquí es este. Aquí sería 10,000. No, 100,000 que diga. Y 99,998. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles serían los casos de prueba que habría que ejecutar ahí? Entonces hay que probar con 199,000 y 0. Lo que sí no sería necesario probar, por ejemplo, es 199,999 y menos 1. Ese caso de prueba no sería necesario ejecutarlo, ¿verdad? Porque dice que los valores inválidos en todas las entradas no es necesario ejecutarlos. Ok. Dice que el peso medio de un gimnasio está comprendido entre 58,5 y 61,5. Entonces, aquí para la variable peso, dice que sería válido todo lo que está dentro de 58,5 y 61,5.
Inválido entonces sería menor que 58.5 y mayor que, ¿qué es un 5? 61.5. ¿Cómo defino los representantes? El mínimo menos 1, el mínimo más 1, el promedio. Aquí tendría que definir el máximo menos 1, el máximo y el máximo más 1. Entonces aquí es 58.5 y el máximo es 61.5. Recuerden que aquí era importante la precisión. Ese menos 1 es 0.1 porque solo tiene un decimal. Entonces aquí sería 58.4 y aquí 58.6. Digamos que aquí yo puedo probar con 60.5. Y luego aquí con 61.4 y con 61.6. ¿Estamos de acuerdo? El segundo dice que en un bucle la condición del while es que z sea mayor o igual a 150 y menor a 225.6. Entonces, para z, ¿cuál sería el rango válido? De 150.0 a a 225.5, ¿verdad? Porque es menor estricto. Entonces, esto es válido, esto es inválido. Inválido sería menor que 100, menor que 150.0 y mayor que 225.5. Promedio. Entonces aquí tendríamos 150.0 y 225.5. Aquí el máximo sería 225.6. Y aquí sería 225.4. Aquí sería 150.1 y aquí 149.9. Y aquí un promedio, digamos que sería 200.1. En el otro ejercicio, lo único que me gustaría, tal vez no voy a profundizarlo tanto, pero quiero que vean que eh, el campo directivo dice que es un caracter
que puede ser este signo o este signo. A ese campo no se le podría aplicar valores límite, ¿verdad? Porque no es un campo que está ordenado. Entonces no tiene sentido que hagamos mínimo más uno, mínimo más, ¿verdad? Porque no ni siquiera lo podríamos hacer. ¿Qué es lo que se hace cuando yo tengo este tipo de cosas? Por ejemplo, si yo tengo un formulario así, entonces yo puedo aplicar a unas variables valores límite y a otras variables clases equivalentes. ¿Cómo hago los casos de prueba? Las dos técnicas me dan representantes. Entonces, simplemente cuando voy a hacer los casos de prueba, me baso en los representantes. No me interesa la técnica que usted aplicó. Lo que me interesa son los representantes que arrojan cada una de las técnicas. ¿Puedo combinar entre las 5 técnicas que vamos a ver? Sí, sí, puedo combinar entre las 5. Entonces, para una variable utilizo una técnica, para otra variable utilizo otra técnica, para otra variable utilizo otra técnica. Los casos de prueba los hago tomando de los representantes que me da cada una de las técnicas. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas hasta aquí. Voy a ver la otra técnica y después nos acercamos. Combinación por par. Esta técnica parte del hecho de que no es posible probarlo todo. Ya vieron que conforme la complejidad del formulario crece, el número de casos de prueba también crece. Entonces, puede ser que tengamos un formulario que tengamos que hacer 1.000.000 de casos de prueba. Sí, sí puede ser que tengamos un formulario que tengamos que hacer 1.000.000 de casos de prueba. ¿Es eso posible? No, no es posible. Pues si tenemos un sistema que tiene 15 formularios igual que ese, imagínense la cantidad de tiempo que necesitaríamos para ejecutar esa cantidad de casos de prueba. Entonces eso definitivamente no es posible. Imagínense un formulario en el que tenemos 10 variables de entrada. Y cada una de esas variables de entrada tiene 10 posibles valores o representantes. ¿Ustedes creen que eso sea posible? Es un formulario de lo más trivial, ¿verdad? Un formulario con 10 campos de entrada es como un formulario más o menos de registro, ¿verdad? Más o menos lo que le piden a uno. ¿Qué nombre, apellido, cédula, dirección, teléfono, correo? Vean, ya ahí llevo 6. El género, o sea, fácil, un formulario de registro tiene 10 campos de entrada. Puedo tener 10 representantes para cada uno de sus variables, ¿sí? Es posible que así. Entonces dice que con esas condiciones, el número de combinaciones que yo podría tener es de 10.000.000.000. Y entonces esta técnica dice, esas dos técnicas que ustedes tenían anteriormente, eso no es factible en todos los formularios. Hay formularios en los que definitivamente hay que variar la lógica porque no los podemos hacer así. Y entonces dice, vamos a generar un conjunto de casos de prueba en el que estén representados al menos una vez todas las combinaciones de pares de variables. Entonces, si aplicamos esta técnica al formulario anterior que tenía 10 variables y para cada variable teníamos 10 entradas o 10 representantes, vamos a obtener 177 casos de prueba, muy diferente a 10.000.000.000, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, muy parecido. Voy a identificar las variables, voy a identificar los dominios y valores posibles. Como les dije, puedo combinar técnicas. Entonces, si el formulario es sencillo, simplemente agrego los valores como son.
Si el formulario es muy complejo y esa variable tiene muchísimos posibles valores, primero puedo hacer clases de equivalencia y utilizo los representantes para agregarlos como posibles valores, ¿verdad? Porque eso me va a reducir el número de datos que tengo que tener. Entonces puedo combinar. Luego genero las combinaciones de pares de variables, analizo si hay combinaciones inválidas y considero combinaciones particulares y las mantengo. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Importante. Generalmente esta técnica, los casos de prueba no se obtienen a pie, sino que hay una herramienta que me permite obtener los casos de prueba. Porque van a ver que la lógica de hacer ese proceso es como complejo. Vamos a ver un ejemplo sencillo para que ustedes entiendan qué es lo que hace la herramienta. Pero solamente como para que se hagan una idea. Porque a partir de ahí lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta para generar los casos de prueba. Hay una gran cantidad de herramientas. Uno busca All-Pairs, que es como la traducción en inglés. Se van a encontrar hasta un punto X, uno descarga que les genera un archivo TXT con los casos de prueba. Hay herramientas que están en línea, que ustedes simplemente le ingresan las variables y los valores y eso genera los casos de prueba, etc. Imagínense que tenemos un sistema que tiene tres variables: género, femenino y masculino, nacionalidad, Uruguay, Argentina y otra, estado civil, soltero, casado y otro. Recuerden que para generar los casos de prueba simplemente combino el género, por ejemplo femenino, con todas las nacionalidades y los estados civiles, y entonces yo tendría que combinarlo con Uruguay, Argentina, otra, con soltero, casado y otro. Para saber cuántos casos de prueba yo necesito, simplemente recuerden que lo que hago es multiplicar los valores posibles de cada variable. En el caso del género son 2, para la nacionalidad son 3 y para el estado civil también son 3. Entonces multiplico 2 por 3 por 3 me da 18 casos de prueba. Otro ejemplo, tenemos un programa financiero que maneja cajas de ahorro, cuentas corrientes en colones y en dólares. Y en ese programa yo puedo realizar depósitos y retiros a las cuentas mencionadas. Entonces tendría tres variables. Una sería la operación, que puede ser un retiro o un depósito. Un tipo de cuenta, que puede ser cuenta corriente, cuenta de ahorro, y una moneda que es colones o dólares. Entonces tengo tres variables y para cada una de esas variables tiene dos valores. La cantidad de casos de prueba en este caso sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Verdad? Tenían 8 casos de prueba para ese problema. Esos serían los 8 casos de prueba, ¿verdad? Es combinar todos contra todos. ¿Cómo lo hacemos con combinación por pares? Dice que cada variable se combina cada uno de sus valores con cada valor de cada una de las entradas restantes. Y lo que vamos a hacer es obtener una tabla similar a esta. Lo que se hace es por pares de variables. Entonces lo que voy a agarrar es la variable operación y la combino con el tipo de cuenta. Y la variable operación y la combino con la variable moneda. Luego me faltaría combinar la moneda con el tipo de cuenta, que es esta otra. Si hubiera una cuarta variable, entonces, ¿verdad? La tabla crece hacia lo ancho, no hacia abajo. Porque voy combinando variables con variables. Esto me daría 4 casos de prueba. Porque yo puedo, vean que si vemos las filas, el valor retiro se repite aquí y se repite aquí. Y cuenta corriente se repite aquí y se repite aquí. Y colones y colones se repite aquí. Entonces, me queda este caso de prueba. Y así para cada una de las filas. Yo puedo eliminar los valores que están repetidos. Entonces, estos son los 4 casos de prueba que me van a quedar. Entonces, vean que
Pase de tener 8 casos de prueba a tener 4. Obviamente, entre más crece el número de casos de prueba, más logra disminuir las complicaciones. Entonces, eso es lo que más o menos hace la aplicación, combinar en pares de variables. Vamos a hacer este ejercicio en una herramienta. Dice que tengo una prueba de configuración de una aplicación web. Tiene 4 posibles sistemas operativos, 5 navegadores, 3 resoluciones de pantalla, 3 configuraciones de color y 5 idiomas. Recuerden que lo que hacíamos era multiplicar 4 por 5, por 3, por 3, por 5, eso me da 900 casos de prueba. Esa sería la tabla que vamos a ingresar a la herramienta. Ahí están los 4 sistemas operativos, 5 navegadores, 3 resoluciones de pantalla, 3 colores y 5 idiomas. Vamos a ir a, ya les paso el enlace porque que cada uno lo pueda realizar. Wow. Ay, ahora ya no me saqué este otro. Ahí por defecto ya trae, digamos, como un ejemplo. Los datos se tienen que ingresar de esta forma. Entonces yo voy a poner la variable, sería sistema operativo, y los valores, Linux, Mac, Windows 8, Windows 7, navegador IEEE, Internet Explorer, el color y el idioma. Ahí están. Y le doy generar. Y entonces vean que ella aquí me tira las variables y cada fila es un caso de prueba. Yo puedo descargar el archivo como un TXT o lo puedo copiar, digamos, de ahí. Entonces, el primer caso de prueba sería Windows 8, Mozilla Firefox en una resolución de 800 por 600, en un color de 16 bits y en idioma portugués. Linux, Chrome 1280 por 1024, 24 bits y en español. Y así, ¿verdad? Entonces, ese sería el resultado que obtenemos. Esta es esa misma tabla. Que me dio 25 casos de prueba. Entonces pasamos de 900 a 25. Él decía, o la técnica dice, que hay que revisar si hay problemas en los casos de prueba que se generan. Entonces, por ejemplo, yo puedo quitar el caso de prueba 22. Linux Internet Explorer. No, ¿verdad? Porque Internet Explorer solo está para Windows. Entonces, ese caso de prueba me generó una combinación que es inválida. ¿Qué tengo que hacer para este caso de prueba? Dice que no todas las variables pueden combinarse entre sí y entonces vamos a tener el caso de que Internet Explorer no puede estar en Linux. Esas combinaciones deben de quitarse, pero ojo, con mucho cuidado. Porque si eliminamos ese caso de prueba, estamos eliminando combinaciones de pares de variables que sí son válidas, ¿verdad? Porque recuerden que
esa fila estaba combinando pares de variables. Entonces, si la elimino, estoy eliminando combinaciones que sí son válidas. Ok, entonces dice, sí está bien. Elimina ese caso de prueba que tiene Linux Internet Explorer. Pero, entonces, tiene que agregar un caso de prueba en donde mantenga el sistema operativo con el resto de condiciones y un navegador que sí pueda ejecutar en Linux. Y agregue un caso de prueba también, entonces mantenga el navegador y el resto de condiciones y un sistema operativo en el que sí pueda ejecutar ese navegador. Entonces, sí lo puedo eliminar, pero en realidad lo que tengo que hacer es agregar cambiarlo por uno donde no pierda, digamos, como esa lógica. Entonces, en lugar de ejecutar 25, tendría que ejecutar 26. Puede ser que esto a veces no pase, ¿verdad? Porque no tenga ese problema de las combinaciones, pero dependiendo de lo que estamos haciendo, sí hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Preguntas hasta aquí. Me gustaría que agreguen qué ventajas y qué desventajas le ven a esta técnica.
Ok, menos casos de prueba. Que hay una herramienta que me facilita la obtención de los casos de prueba. Desventajas, correcto, se pueden generar casos de prueba inválidos. Sí, También se podría considerar una ventaja, digamos, si no se toma en cuenta la decisión, se podría corregir. Por ejemplo, en este caso, pues no, la combinación no se puede hacer, pero si el sistema no. sí, digamos, ahí es desventaja de que hay como un trabajo adicional de ir a revisar el caso de prueba y reemplazarlo, digamos, sería más o menos ahí. Em, que es fácil de usar, ¿verdad? El tema de la herramienta que ustedes mencionaron. Que la dependencia entre variables, ¿verdad? Puede producir combinaciones inválidas, que era un poco ahí lo que estábamos hablando. Me falta lo de el Kahoot, pero si no, vamos a hacer primero este. Y si nos queda tiempo, entonces hacemos el Kahoot. Bueno, entonces para ver las respuestas, dice que no, yo no voy a ver las respuestas de uno, voy a ver las respuestas en general. Dice que un campo de entrada toma el año de nacimiento entre 1900 y 2020. ¿Cuáles serían los valores límite? Recuerden que tiene que representarse el mínimo, el máximo y el negativo, el de cada uno, ¿verdad? En este caso, que sería como el que más se parecería, aquí faltaba el 1901, que es el mínimo más 1, y faltaba el 2019, que es el máximo menos 1. Entonces, por eso esta era la opción correcta. Este otro ejemplo dice que ¿cuál de las siguientes es la mejor colección de clases de equivalencia para el siguiente problema? Pagar con tarjetas de crédito solo será posible con Visa, Master y American Express. En la primera solo hay clases de equivalencia válidas, no hay clases de equivalencia inválidas. Luego aquí está otra tarjeta y luego aquí está sin tarjeta. Entonces, en realidad la mejor sería esta, que sería con sin tarjeta y que tenga otra tarjeta, en este caso Credomat, ¿verdad? Esa era la respuesta correcta porque está incluyendo todas las clases de equivalente de inválidas posibles. Dice que una compañía ofrece pólizas de seguro de casa, tiene varias opciones de política y los factores dependen de esta imagen. ¿Cuántos casos de prueba son necesarios? Tipo de inmueble tiene 1, 2, 3, 4 valores. Material también tiene 4 valores y localización también tiene 4 valores. Entonces, 4 por 4 por 4, eso me da 64 casos de prueba. Si la temperatura cae por debajo de 18 grados, la calefacción se enciende y si cuando la temperatura alcanza los 21 grados, la calefacción se apaga. Entonces, ¿cuáles valores de entrada de prueba cubrirían todas las particiones de equivalencia? Entonces, tendríamos 3 clases de equivalencia, ¿verdad? Los valores que están entre 18 y 21, menores que 18 y mayores que 21. Entonces, 15 está por debajo de 18, 25 está por debajo de 21, por encima de 21, perdón, y 19 está dentro del rango. Entonces eso tiene los representantes para las 3 clases. Aquí
no tiene un representante superior, ¿verdad? Todos están o inferior o en el centro. Aquí también, ¿verdad? Todos los valores están 18, 20 están entre el centro y luego lo que no tienes de la clase límite de inválida inferior. Y aquí no tiene los valores del centro, solo tiene inferiores y superiores. Dice que los aviones se clasifican de acuerdo con una serie de factores que afectan los procedimientos de control de tránsito aéreo y los procedimientos de manejo de aeropuertos. Se ha introducido un cambio reciente en el esquema de clasificación para reflejar el tamaño cada vez mayor de los aviones comerciales. Se modificó un sistema de control del tráfico aéreo para reconocer un cambio en dos factores, el peso y la capacidad de pasajeros. La nueva clase incluye todos los aviones con un peso en vacío entre 4.700 y 9.500 y con capacidad de pasajeros entre 350 y 550. ¿Cuál de las siguientes opciones proporciona correctamente las clases de equivalencia para esta nueva clase de aviones? Que lo que estaríamos evaluando es peso y capacidad, ¿verdad? Entonces, de nuevo, para el peso tiene que ser valores entre 4.700 y 9.500 y necesitaríamos un valor menor que 4.700 y un valor mayor que 9.500. Y vean que la capacidad no cambia ninguno de los valores, todos son 300, 500 y 600. Entonces, en realidad solo tenemos que enfocarnos en peso. Entonces, necesitaríamos aquí no tengo el rango superior porque llega hasta 9.500, entonces no tengo el límite superior, la clase inválida superior. Aquí tengo 9.750, pero no tengo el límite inferior, ¿verdad? Porque no es menor que 4.500. No, es 4.700, perdón, es esta, la opción correcta. Es que estaba viendo 4.700, está, ¿verdad? Todas 4.700, 4.700. Entonces la opción correcta era la B, porque tengo 4.500, que es menor que 4.700, y 9.750, que es mayor que 9.500. Entonces esa es la respuesta correcta. Y esta otra dice que es un surtidor de gasolina que solamente acepta tarjetas de crédito y es no asistido. Una vez que la tarjeta de crédito es validada, el cliente ha elegido el grado de carga deseada, el surtidor está listo para bombear y el cliente puede cancelar la transacción y no deber nada. Sin embargo, una vez que el bombeo comienza, la gasolina será vendida en centésimas de 0.01. Eso es lo que me está diciendo, es la precisión del valor. El surtidor continúa bombeando gasolina hasta que el usuario pare o llegue a un máximo de 60 galones. ¿Cuáles son los mejores valores de entrada para la variable compra usando la técnica de valores límite? Recuerden que tenemos que enfocarnos en la precisión. Aquí vean que la precisión está en 0.1, entonces no puede ser esta la respuesta correcta. Sería esta porque es la que tiene precisión en 0.01. Preguntas hasta aquí. ¿Sí? No, el 0,01 es el valor mínimo. Ajá. Ah, que le hace falta el 0.02. Pregunta. Dudas. Comentarios. ¿Sí está quedando claro?